están? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa desde la Academia, en el cual pues les llevamos a todos ustedes lo relacionado a los temas de país y por supuesto de la máxima casa de estudios de Honduras. Como siempre les saluda el periodista Frank Rivera y hoy tenemos de invitado a una persona muy especial, un estudioso, un exalumno de esta Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que hoy pues le damos la más cordial bienvenida al doctor Joaquín Mejía Rivera. Doctor, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Franz, por la invitación, sobre todo porque creo yo que es importante que un espacio de la universidad esté siempre al frente en el debate público sobre temas tan trascendentales para la sociedad. Joaquín tiene un doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, un doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, es abogado y una maestría oficial en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Y obviamente estaremos hablando, vamos a dividir el programa en dos partes, abogado, primero para que hagamos un análisis de todo lo que ha estado aconteciendo en el país relacionado a la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, la asunción o el ascenso de Xiomara Castro de Zelaya al poder y obviamente este decreto de amnistía que fue aprobado con la Junta Directiva de Luis Redondo en el Congreso Nacional. Iniciemos hablando un poco de cómo mira usted el panorama a raíz de los acontecimientos que se iniciaron en el Congreso Nacional previo a el ascenso de Xiomara Castro al poder. Bueno, en primer lugar yo creo que yo soy muy optimista, al menos a mediano plazo, porque creo también que lo que sucedió en el Congreso Nacional era una crisis necesaria. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente creo yo que no debemos de ver solo el árbol, sino que todo el bosque. Y en ese sentido, lo que pasó en el Congreso Nacional solo es una manifestación de una crisis permanente que venimos arrastrando desde el año 2009 y que no se ha solucionado. En el 2009, obviamente, inicia esa crisis originaria que es el golpe de Estado. En el 2012 hay otra manifestación de esa crisis, que es cuando el Congreso Nacional, liderado por Juan Orlando Hernández, destituye de manera ilegal a una sala de lo constitucional y coloca a nuevas personas dentro de la sala. En el 2013 se aprueba la ley SEDE, violando un artículo pétreo 9 de la Constitución de la República sobre la integridad territorial. En el 2015 esa nueva sala de lo constitucional dicta una sentencia que permite la reelección presidencial, es otra manifestación de esa crisis. En el 2017 se da el fraude electoral y todo lo que ya conocemos, es la crisis postelectoral, y se da otra manifestación de la crisis, y lo que pasó en el Congreso Nacional es otra manifestación de esa crisis originaria. ¿Y por qué hablo de la crisis originaria? Porque esas heridas del golpe de Estado no se han cerrado. De hecho, a pesar de que en el gobierno de Pepe Lobo se instaló una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que presentó un informe muy bueno, primero, esa comisión, digamos, de la verdad, aunque hizo un gran papel, no tenía legitimidad en términos de que no había habido participación de todos los sectores de la sociedad involucrados en esta crisis. Y en segundo lugar, las recomendaciones, que son muy buenas, no han sido implementadas. Por tanto, Honduras no ha pasado por un proceso de justicia transicional, es decir, que cuando una sociedad enfrenta una grave crisis democrática de violaciones a derechos humanos con grandes heridas, es necesario un proceso de justicia transicional que debe de tener dos caras. Uno, la justicia restaurativa. ¿Y esto qué significa? Bueno, que exista una condición de la verdad, que se pida perdón, que se diga quiénes son las personas responsables, que se repare a las víctimas de manera integral. Eso no ha sucedido en Honduras. Y también que haya una justicia retributiva, es decir, que el Ministerio Público y los tribunales investiguen y sancionen a quienes cometieron graves violaciones a derechos humanos en el marco de esa crisis. Eso no ha ocurrido en Honduras todavía. Entonces, mientras no exista ese proceso de justicia transicional, no puede haber reconciliación y esa crisis originaria va a continuar manifestándose en diferentes pequeñas crisis como lo que ha sucedido en el Congreso Nacional. Por eso yo insisto que esta crisis en el Congreso o esta manifestación de la crisis en el Congreso Nacional debe de llevarnos a reflexionar a la clase política y a la sociedad y a la cooperación internacional, a la comunidad internacional, que Honduras requiere un proceso de justicia transicional. Y eso no se va, si eso no se hace, vamos a seguir teniendo manifestaciones de crisis como las del Congreso o como las otras que hemos tenido. Y por eso creo yo que esta es una oportunidad histórica para poner en el debate público la necesidad de un proceso de justicia transicional. Pero este no es el final de esa crisis. O sea, usted me ha enumerado diferentes acciones que se han venido realizando
y luego esta última, pero no significa que es el final de esa crisis. No lo es, porque como insisto, por ejemplo, hay gente que plantea, por poner un ejemplo, de que Honduras debe ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Técnicamente yo estoy de acuerdo, porque cuando se rompe un pacto, se requiere un nuevo pacto. Así de simple. En el 2009 hubo un golpe de Estado o un hecho ilícito internacional, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López Long y otros, contra Honduras. Y por tanto se requiere una Asamblea Nacional. Pero para que haya una Asamblea Nacional se requieren dos cosas. Uno, que haya acumulación de poder político de la sociedad, y en primer lugar, y en segundo lugar se requiere que sanemos las heridas. Porque si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, es como tener una olla de presión, en donde la olla de presión es esta crisis originaria que tenemos, o la del Congreso, por poner un ejemplo, y la tapa de esa olla de presión es una Asamblea Nacional Constituyente. Por un tiempo va a mantener la presión, pero luego va a volver a explotar. Entonces lo que necesitamos, y yo voy a seguir insistiendo con eso, es un verdadero proceso de justicia transicional que nos permita sentarnos, que nos permita conocer la verdad, toda la verdad, que nos permita ver que se sanciona a quienes son responsables de las heridas ocurridas a partir del golpe de Estado para acá, y sobre todo esto va a ayudar a que podamos identificar y que podamos arrancar los enclaves autoritarios que hay en el Estado y que generan impunidad y corrupción. Ahí están. Y mire, yo le voy a poner un ejemplo claro de estos enclaves autoritarios. El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dice algo muy interesante. Dice que los actores y los patrones de violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado son los mismos que de los años 80. Está diciendo que hay unos actores que desde los 80 vienen cometiendo crímenes. Y el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras en relación con las graves violaciones en el contexto postelectoral dice algo parecido, en el sentido que los actos y los patrones cometidos en el contexto postelectoral son iguales a los de los periodos anteriores. Entonces estamos hablando que hay unos enclaves autoritarios que son los que están provocando estos crímenes y están dentro del Estado. Y por eso se requiere ese proceso de justicia transicional para identificarlos, para arrancarlos del Estado, para sancionarlos y para reparar a las víctimas. Una vez que hayamos hecho esto, es decir, como dice el doctor Leo Valladares en el informe, los hechos hablan por sí mismos sobre las desapariciones en los 80, cuando nuestra sociedad sea capaz de ver los crímenes del pasado y resolverlos, podemos avanzar hacia la construcción democrática. Mientras tanto, vamos a seguir teniendo manifestaciones de crisis como las que hemos tenido. Hay quienes señalan que esta crisis fue provocada con la intención de llegar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted qué dice? Puede ser. Bueno, de hecho, yo estoy seguro que la crisis fue provocada por esos enclaves autoritarios. Y ojo, cuando hablo de los enclaves autoritarios... no por gente de libre. No, cuando hablo de los enclaves autoritarios, no solamente estoy hablando que la gente vaya a pensar, por decirlo de alguna manera figurada, la mano que mueve la cuna no solamente es la mano derecha. Entonces, el asunto es obviamente que la ciudadanía, lo que vemos es lo que pasa en la superficie, pero debajo de la superficie hay negociaciones, hay acuerdos, hay un montón de intereses que no somos capaces de ver y que nos debe de poner en alerta. Y yo sí creo que es una crisis provocada, obviamente, pero es una crisis que se fue de las manos a quienes provocaron esas crisis, pero que luego también esa crisis fue reconducida para que desde ciertos sectores sacar ganancia en ese río revuelto, digamos. Uh-huh. ¿Será únicamente con una Asamblea Nacional Constituyente que se puede llegar a solventar los problemas de este país? No, de hecho, parafraseando a un estadista argentino, Rivadavia, por decreto no se cambia la realidad de las cosas. No significa que hoy tenemos una Asamblea Nacional Constituyente y el país ya es el país de las maravillas. No, no, no. Un ejemplo claro es Colombia. Tuvo su Asamblea Nacional Constituyente en los 90 y miren cómo está Colombia, no resolvió los graves problemas que tiene ese país, porque para una Asamblea Nacional Constituyente, lo que decía, se requiere poder político, se requiere conciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque si no nos va a pasar lo que pasó con la Asamblea Constituyente del 80, 81, que dio fruto a esta Constitución. ¿Por qué digo yo que es necesario poder político? Porque al final una Asamblea Nacional Constituyente es la reunión donde están representados todos los sectores de la sociedad, no solo los que pensamos igual, todos los sectores. Pero ¿cómo vamos a lograr de que estén esas representaciones en esa Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, se requiere
de acuerdo con la teoría democrática del poder constituyente, un requisito fundamental. O para que una Asamblea Nacional sea legítima, se requiere dos requisitos que no hemos tenido. Primero, que el pueblo hondureño vote a través de elecciones libres y justas por sus representantes. Primero, en el 80-81, ¿alguien votó por esa Asamblea Nacional Constituyente? No, fue el Congreso Nacional que se convirtió en Asamblea Nacional Constituyente. En segundo lugar, que esa Asamblea Nacional Constituyente elabore la Constitución y que su texto sea presentado al pueblo hondureño para que a través de elecciones libres y justas el pueblo hondureño vote en un referéndum si está de acuerdo o no con ese texto. Pero para estar de acuerdo se requiere educación política, educación ciudadana, se requiere conciencia política, poder político acumulado. Como vemos, estos dos requisitos son fundamentales. La Constitución que tenemos actualmente, aunque sea buena en muchos aspectos, pero tiene un defecto de origen, porque no se cumplieron con estos dos requisitos de la teoría democrática del poder constituyente. Entonces, ojo, que nos puede pasar lo mismo, porque creo yo, en mi opinión, puedo estar equivocado, que no hay suficiente caudal político para un proceso constituyente. Primero. En segundo lugar, no hemos cerrado las heridas. Antes de una Asamblea Nacional Constituyente hay que ver los crímenes del pasado. Hay que pasar por un proceso de justicia transicional para poder avanzar hacia la democratización del país, con un primer paso, la Asamblea Nacional Constituyente. Después de ese primer paso de justicia transicional, sí estoy de acuerdo. Y, en tercer lugar, tener claridad política, que si llegara el momento en que hay una Asamblea Nacional, hay una Constitución aprobada, refrendada por el pueblo hondureño a través de elecciones libres y justas, eso no significa que cambia la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque es lo que pasa con el gobierno de Xiomara Castro, y que lo decía Víctor Mesa en un artículo, y yo estoy totalmente de acuerdo. La alianza logró acceder al poder del gobierno, pero no a las otras manifestaciones del poder, que son más fuertes que el gobierno. Hay un poder infrainstitucional, es decir, que está dentro del Estado, y que son esas redes de corrupción o esos escuadrones de la muerte que hay dentro de las fuerzas de seguridad del Estado. Y ahí está, y ese es un poder. Hay otro poder que es el económico, que se puede reflejar en la sede, por ejemplo, y que tiene un poder más grande que el propio gobierno. Hay otro poder que tiene que ver con el crimen organizado, esos poderes fácticos, y que ahí están, el narcotráfico y lavadores de activos, etcétera, y ahí están. Entonces, una Asamblea Nacional Constituyente no va a desaparecer esos poderes. Una Asamblea Nacional Constituyente va a ser la primera piedra en la construcción de una sociedad democrática, que no va a ser nada fácil. Y por eso se requiere acumulación de poder político, de conciencia política y ciudadana, para poder entender que es un proceso a largo plazo. En esta crisis desatada en el Congreso Nacional, ¿fue fundamental el papel que jugó el Partido Liberal, la bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Nacional? Definitivamente, y el Partido Nacional, al menos el Partido Liberal, el ala llanista demostró nuevamente que se mueve por intereses. ¿De qué lado está? Exactamente, ahí no nos perdamos. Yo creo que cualquier persona con 3 dedos de frente entiende perfectamente que han hecho unas jugadas ahí muy importantes, y que simplemente se han colocado en una posición no en bienestar de la democracia o la sociedad hondureña, sino a ver qué sacan. Y ahora esta posición de regreso del resto de diputados y diputadas al Congreso Nacional de Luis Redondo, a mí me dice perfectamente que no fue gratis por parte del Partido Liberal o de esta facción llanista del Partido Liberal. Y hay muchas cosas, digamos, que están debajo de la superficie, pero que no sé si vamos a ser capaces de verlas, pero sí hay elementos para saber por dónde va el asunto. Y todavía hoy los escuchaba decir que se debe de llegar a una nueva votación, dicen ellos, para ratificar o no a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional, y que lo ya aprobado sea catalogado como legal, porque a juicio de ellos la junta directiva que preside Luis Redondo es ilegal. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Mire, yo soy de los que digo, y lo decimos con Ana Pineda, con mi amiga Ana Pineda en un artículo, la imagen del árbol podrido. Un árbol que está podrido, que tiene las raíces podridas, va a tirar frutos podridos. En ese sentido, ¿cuál es la raíz del problema? La forma en que se eligió la junta directiva de Jorge Cálix. Ese acto es inválido. ¿Por qué? Porque no se respetó la legalidad y tampoco la legitimidad. Y por tanto, a partir de ahí, todos los actos son inválidos, incluida
Y bueno, y aquí uno se preguntará, por ejemplo, cuando se hizo la segunda convocatoria al Congreso para el 25 de enero, y que 7 minutos antes de la convocatoria se desconvoca y se llama a otra sesión, pero a 30 minutos de las instalaciones del Congreso Nacional. Eso es fraude de ley. Eso es fraude de ley. Entonces la pregunta es si la Junta Directiva de Luis Redondo subsanó ese vicio originario legalmente. Sí, porque el artículo 60 de la Ley General del Poder Legislativo lo permite, pero ese artículo 60 es contrario a la Constitución, entonces no es legítima. ¿Me explico? Claro. Entonces, a quienes se golpean el pecho hablando de legalidad porque Jorge Cálix tenía los votos, pues ahora deberían de defender entonces la legalidad de lo que hizo la Junta Directiva de Luis Redondo en base a una ley que reformó el Partido Nacional con Mauricio Oliva para tener absoluto control sobre los suplentes, solo que ahora lo utilizó Luis Redondo. Entonces, en términos legales, uno podría decir que esa Junta Directiva de Luis Redondo subsanó el vicio de legalidad inicial, pero en términos de legitimidad no. Porque ese artículo 60 o esa ley que reformó Mauricio Oliva es contraria a la Constitución de la República, aunque la Sala de lo Constitucional no lo haya dicho. Pero hay que recordar algo, que los diputados y diputadas tienen una función fundamental, que es ejercer un control de constitucionalidad previo, a priori. Es decir, que antes de aprobar cualquier norma o de realizar cualquier acto, tienen que analizar si ese acto, si esa norma es contraria o no a la Constitución y dar una opinión o una posición al respecto. Pero yo creo que cualquiera que conoce nuestra Constitución sabría que ese artículo 60 es inconstitucional, el que utilizó para nombrar a los suplentes y continuar con el Congreso. Entonces, legalmente podríamos decir que sí, pero en términos de legitimidad, no, porque es contrario a los valores superiores que están en la Constitución. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Yo no creo que sea un problema jurídico, es un problema político, donde tienen que sentarse otra vez a negociar cómo van a resolver el entuerto de esos actos que han salido de ese Congreso Nacional, que le podríamos catalogar de legal si se subsanó ese vicio inicial, como digo, en la sesión del 25, pero que en mi opinión tiene vicio de legitimidad porque atenta contra valores superiores. Entonces, esto tiene que ser una cuestión de sentarse nuevamente y buscar la manera democrática para resolver este problema que nunca ha sido jurídico, ha sido político. Bueno, sé que en este tema relacionado a la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional hay mucha tela que cortar porque en ambas juntas directivas se cometieron errores. Por ejemplo, yo recuerdo que al momento de estar el ministro de Gobernación del gobierno pasado, tratando de nombrar una junta directiva provisional, no se dejó hablar a todos los diputados, cuando no es lo correcto. O sea, yo he estado en instalaciones, en la instalación de la primera legislatura, y lo que hacen es conocer las propuestas que hay. Y en este caso se fueron directo y a juramentar, o sea, no esperaron votación. Y yo creo que ahí se hubiese subsanado mucho, ¿no? Si se hubiese dejado, porque estaban los 128 diputados propietarios, pero se corrió a juramentar la Junta Directiva de Jorge Cálix. Pero bueno, ahí hay una serie de cosas que yo sé que tanto en una como en la otra tienen para atacarse y como para decir esta es la legal y esta no. Ahora, si me permite, Franz, sí. Yo he hablado de legalidad cuando se trata de los procedimientos, ¿verdad? De lo que está en la norma, de legitimidad, cuando si ese procedimiento o esa norma o ese acto es contrario a unos valores superiores que están en la Constitución. Pero hay algo también muy importante, que es la legitimación. La legitimación tiene que ver con el hecho social de aceptación o rechazo por parte de la ciudadanía. Lo que había que preguntar ahora también, si un sector mayoritario o no de la ciudadanía, ¿a quién le brinda esa legitimación? Si a una directiva o a otra. Obviamente yo no tengo la respuesta, pero como decía alguien por ahí, bueno, que las dos juntas directivas caminen por las calles para ver dónde está el rechazo, dónde está la aceptación. Yo sé que esto es radical lo que estoy planteando, pero solo estoy poniendo un ejemplo figurado para que comprendamos que en una democracia del siglo XXI la legalidad y la legitimidad deben de ir juntas, pero también el tema de la legitimación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay que recordar algo muy concreto.
Cuando los 1.700.000 personas votaron por Xiomara Castro, votaron por un programa de gobierno que incluía un pacto donde se decía que el Partido Salvador de Honduras iba a nombrar o iba a nominar a la presidencia del Congreso Nacional. Entonces, esa gente legitimó ese pacto, legitimó esa decisión. Cuando se hace todo lo contrario, estamos hablando que el mandadero, el diputado, porque el diputado es eso, un mandadero, es un representante, lo que ha hecho es ignorar ignorar de manera deliberada un mandato por el cual votó el pueblo hondureño, y eso se llama legitimación, y desafortunadamente es algo que tampoco se habla mucho. Y yo creo que nosotros debíamos de haber esperado esta situación. El Partido Nacional no se iba a quedar de brazos cruzados, tomando en cuenta que viene la elección de la Corte Suprema de Justicia, de un fiscal general y un fiscal general adjunto, del procurador general, que también ahí hay un asunto también que tratar al respecto, y una serie de cargos que son tan importantes, sobre todo en el tema de impartición de justicia. ¿Qué opinión le merece usted esto? ¿Cree que sí hay una mano detrás de todo esto, tomando en cuenta esas elecciones que se van a dar dentro del Congreso Nacional? Sí, definitivamente, pero no solo es eso. Lo que ha pasado ayer con el señor Juan Orlando Hernández es un ejemplo de por qué la necesidad de controlar el Congreso Nacional de diferentes sectores. Por los listados, las listas que van a empezar a salir desde Washington y desde Nueva York. Entonces es muy importante controlar el Congreso Nacional con el objetivo de garantizar una norma vinculada con la extradición que coloque obstáculos, digamos, en esos procesos judiciales en Estados Unidos. Y estoy hablando no solo de un sector. Eso por un lado. También yo me atrevo a decir que esta crisis no solo buscaba eso, sino que también esta crisis buscaba reducir un poco el caudal político que Xiomara Castro se ha ganado. Porque hay muchos sectores, en todos los sectores, que no le gusta, que yo creo que Xiomara Castro ha logrado, en términos simbólicos, posicionarse como Xiomara Castro, no como Xiomara de Zelaya, no como Xiomara, la esposa de Mel Zelaya, sino como Xiomara Castro. Y bueno, hay sectores, dentro y fuera, aliados y no aliados, que no le gusta eso, y esta crisis podría haberla reducido su caudal político, pero yo creo que salió reforzada. Primero, porque inicialmente cuando estos diputados de su partido hacen lo que hicieron, ella mandó un mensaje rotundo, los catalogó como los catalogó y los expulsó del partido. Mandó un mensaje claro a sus militantes y al resto de la sociedad que es una mujer que no se anda con medias tintas. Y luego esa foto donde vemos a Jorge Cálix y a Xiomara Castro sentados negociando, mandó un doble mensaje. Y ustedes, yo no sé si fijaron esa foto, pero Xiomara Castro estaba sentada sobre cojines y se miraba más alta que Jorge Cálix. Es un mensaje poderoso. Y al mismo tiempo estaba mandando un mensaje de que es una mujer que, así como tiene fuerza para expulsarlo, también es una mujer abierta al diálogo y a las salidas democráticas. Entonces yo creo que sale reforzada, y esos sectores que querían reducir su liderazgo se equivocaron. Y en tercer lugar, creo yo también, en cierta medida, que se quitaron del camino a dos personas, dos políticas, que tenían mucho futuro, que son Jorge Cálix y Beatriz Valle, que yo creo que después de esto es bastante difícil que puedan recuperar el caudal político que tenían para un sector de la ciudadanía. Entonces, esta crisis, como yo decía anteriormente, tiene muchos intereses, y yo solo estoy mencionando en términos generales y sin abordar lo que hay debajo, pero había muchos objetivos, se fue de las manos, se recondujo y ha pasado todo esto que estoy planteando. Y obviamente el Congreso Nacional ahorita es sumamente importante porque tiene que ver con la elección de las altas magistraturas del Estado, que es fundamental para los próximos años y para la gobernabilidad democrática. Me gustaría que habláramos, sé que ya nos va a quedar poco tiempo, pero me gustaría que habláramos sobre la ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, que para algunos es un código de impunidad, para otros es restablecer garantías que familiares o víctimas del golpe de Estado de 2009 se llevó, y que hasta el sol de hoy a esta gente no se les ha reconocido nada. Ya son casi 13 años de esa situación, y que también la convocatoria a una CICI,
a una comisión internacional contra la impunidad en Honduras. Y este decreto está compuesto en 3 partes. El primer capítulo, que es la condena al golpe de Estado de 2009, el capítulo 2, que es de amnistía, y el capítulo 3, que es de la CICIG. ¿Cuál es su opinión al respecto, Joaquín? Bueno, miren, en todo proceso de salir de un régimen autoritario es necesario, obviamente, una ley de amnistía. Y esta no es la primera. El gobierno de Pepe Lobo aprobó una ley de amnistía. Y una ley de amnistía tan ambigua que permitió que policías como Héctor Iván Mejía pudieran abocarse a esa ley para que no se les condenara por delitos que cometieron en el marco del golpe de Estado. Yo no sé si ustedes recordarán, por ejemplo, aquella represión brutal donde destruyeron en San Pedro Sula, donde destruyeron todo, incluidos los instrumentos de Café Huancasco y otros grupos, y eso estaba al mando de Héctor Iván Mejía, y presentamos la acusación, se lo llevó al banquillo de los acusados y le aplicaron la ley de amnistía, a pesar de que la Comisión Interamericana señala que esa ley no se puede aplicar para violaciones a derechos humanos. Un poco la hipocresía que hay, ¿verdad? Y ahora hay una nueva ley de amnistía que lo que pretende, en teoría, es reparar a víctimas del golpe de Estado y a víctimas de la crisis postelectoral y a quienes han defendido los territorios, que todo esto está conectado con la crisis ordinaria, por eso lo planteaba al principio. Ahora bien, las amnistías, tiene que quedar claro, las amnistías solo son para actos o acciones que buscan alterar el orden público, que buscan alterar el sistema democrático, etc. O el sistema político que hay. Y los conexos, por ejemplo, un acto que puede caber, que se puede perdonar dentro de la amnistía, es que yo haya quemado llanta, digamos, en una carretera y que haya quebrado vidrio de un carro. Ese vidrio de un carro es un delito conexo, porque es daño a la propiedad. Sí. Pero ese delito conexo está conectado con el acto político, con el delito político. Si me han acusado de sedición, de subversión, de alteración del orden público, etc. Entonces ahí sí se aplica. Pero las amnistías jamás pueden aplicarse para actos de corrupción y para violaciones a derechos humanos. Y yo creo que la gente debe entender que esta ley de amnistía no es que se aprobó y ya se aplica, no, sino que cada persona que tiene procesos pendientes tiene que ir al tribunal que está conociendo su caso y presentar un escrito para demostrar por qué esa ley de amnistía se le tiene que aplicar. Y es el juez o la jueza la que tiene que decidir. Y así debe de ser el procedimiento. En ese sentido, yo esperaría, obviamente, que la interpretación que hagan los jueces y las juezas sea en la lógica esta, de que no se debe de aplicar para violaciones a derechos humanos como sí se le aplicaron a Héctor Iván Mejía, y a otros, además, y que tampoco se le debe aplicar a personas vinculadas con actos de corrupción que no tienen nada que ver con con delitos políticos y conexos. Entonces, yo creo que es importante que se tenga en cuenta eso, que no es una cuestión automática, sino que para la gente que está con esos procesos requiere que haya una absolución, que haya una resolución judicial donde diga se aplicó la ley de amnistía y por tanto esta persona ya no tiene ningún juicio pendiente. Pero para eso sus apoderados y apoderadas legales tienen que ir a ese tribunal, a ese juzgado, presentar el escrito, convencer a ese tribunal de que esa ley de amnistía se aplica en ese caso concreto y el juez o la jueza toma una decisión. Y lo que espera uno es que se tenga en cuenta el tema de corrupción y violaciones a derechos humanos. En el caso de Russell Tomé y en el caso de Casaña, ¿usted cree que pueden optar a esta amnistía? No conozco a profundidad los casos, pero vuelvo a insistir, las amnistías solo deben de aplicarse para delitos políticos y conexos. Y lo que ellos podrían hacer es, obviamente, presentar un escrito ante el tribunal o donde se haya tomado una decisión o se esté tomando una decisión con respecto a sus casos y que sea el juez o la jueza la que determine si se le aplica o no. Pero esa jueza o juez tiene que tener claro que solo es para derechos políticos y conexos, no para actos de corrupción, no para violaciones a derechos humanos. Pero usted me dice, por ejemplo, de que ya se han dado casos, como el de Héctor Iván Mejía, en el hecho de que, a pesar de que era un delito por violación a derechos humanos, se le aplicó una amnistía. O sea que, tomando en cuenta el sistema de justicia que tenemos en el país, probablemente podrían salir beneficiados. Podría ser, totalmente de acuerdo. Solo que hay que recordar que en ese momento estaba reciente el golpe de Estado.
Y quienes apoyaron el golpe de Estado son los que tenían el control absoluto de toda la institucionalidad. Ahora es diferente. Y uno esperaría que el Poder Judicial actúe de otra manera, pero yo tampoco creo, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que aquí es un trabajo que tenemos que tener la ciudadanía, de auditoría social, para vigilar que realmente las cosas se hagan como se tienen que hacer y que no se repitan, los mecanismos autoritarios del pasado reciente. Joaquín, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado. Se me hizo corto el tiempo, de verdad, platicando de estos temas. Pensé que no íbamos a abordarlos porque la verdad son temas delicados y un poco escabrosos en su momento. Pero siento que mucho ha quedado despejado. Bueno, al menos dudas que yo tenía sobre estos temas me han quedado bastante claro. Y quiero agradecerle por tomarse el tiempo de acompañarnos esta media hora aquí en los canales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que a través de la UTV, el canal universitario de la cultura, también les llevamos a ustedes temas de mucha importancia, sobre todo con la vida de nuestro país. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.